usted no tiene su boletín, en la parte de aquí atrás en la mesa de información hay boletines, lo agarre su boletín para que usted lo tenga en su mano. Vamos a hacer el catecismo, hermano Bautista. Y recuérdense, hermano, como le expliqué el domingo pasado, creo que le expliqué el domingo pasado, la razón por la cual queremos hacer el catecismo los domingos por la tarde tiene dos propósitos. Número uno, para tener una oportunidad más como iglesia de ser expuesto a la palabra de Dios y aprender doctrina. Y la segunda razón, hermano, es porque queremos que usted vea cuál es la dinámica, cómo es que se hace el catecismo, para que usted también lo pueda hacer en su casa, en el culto familiar. Y la primera, vamos a estar mirando las dos primeras preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es pecado? Y lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer como el domingo pasado. Yo hago la pregunta y todos juntos decimos la respuesta. Amén, hermano. ¿Listo? Ok. ¿Qué es pecado? Pecado es transgredir la ley de Dios. Lo vamos a repetir. ¿Qué es pecado? Pecado es transgredir la ley de Dios. Vamos a buscar, hermano, en nuestras Biblias, Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Hermano, que lo tenga, por favor, que lo lea. Dice: todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. O sea, cuando Juan dice que el pecado es infracción de la ley, lo que está diciendo es que el pecado es precisamente esto: transgredir la ley, romper la ley de Dios. Dice la pregunta número 2: ¿qué significa transgredir? Hacer lo que Dios prohíbe. Vamos a repetirlo. ¿Qué significa transgredir? Hacer lo que Dios prohíbe. Vamos a buscar nuestras Biblias, hermanos. Romanos capítulo 1, versos 21 al 32. Romanos capítulo 1, versos 21 al 32. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 1, versos 21 al 22, al 32, perdón. Dice así: pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidias, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Este es un pasaje, hermano, un pasaje que nos ayuda a entender. Es como una ventana a través de la cual podemos ver en lo serio
que es el pecado, lo serio que es transgredir la ley de Dios. Y cuando usted, hermano, cuando usted hace el catecismo en su casa, esta la leeré. Usted agarra la pregunta, la dice, la responde, y van texto por texto y discuten como familia con sus hijos cada uno de esos textos. Y de esa manera, ya usted se está exponiendo durante la semana una vez más a la palabra de Dios. Y ya usted va aprendiendo, por ejemplo, qué es lo que es transgresión, hacer lo que Dios prohíbe. Es algo bien sencillo. Una de las cosas que yo amo del catecismo, hermano, es que usted no tiene que ser teólogo, graduado de un seminario, para hacer el catecismo. Usted no necesita leerse muchos libros, solamente necesita leer la Biblia, que es la palabra de Dios, y con estas preguntas, hermano, tienen la pregunta y vienen la respuesta. Amén, hermano. Pero yo quiero animarte a que en esta semana tomes tiempo para, hermano, a hacer el catecismo con tu familia. Y esta semana, hermano, vamos a estar orando por la familia de Yanni Vázquez y su familia, y vamos a estar orando también por María Ramos y su familia, para que el Señor glorifique su nombre en la vida de esta familia conforme al propósito que Dios tiene con ellos. Amén, hermano. Quiero invitarle a que cierren sus ojos y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos hable una vez más a través de su palabra. Soberano Dios, nosotros alabamos tu nombre y te damos gracias, Señor, una vez más por esta salvación tan grande que tú nos has dado en Cristo Jesús. Sí, Señor. No porque nosotros la merecíamos, sino porque, Señor, a ti te plació, Señor, salvarnos. Amén. En esta hora, Señor, al estudiar tu palabra, queremos rogarte que tú hables a nuestras vidas. Amén. A través de ella. Sí, Señor. Señor, concédenos Sí, mi Dios. el poder atesorar tu palabra en nuestros corazones. Sí, Señor. Porque como dice el salmista, la ley de Jehová es perfecta, que restaura el alma. Amén. Señor, restaura con tu palabra los corazones, Señor, arruinados por el pecado. Sí, Señor. Señor, restaura con tu palabra, Señor, nuestra fe cuando se debilita. Amén. Restaura con tu palabra el gozo de nuestros corazones. Amén. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Vamos, hermanos, como les decía, hoy vamos a estar culminando con el capítulo 20 de nuestra confesión de fe. Y vamos a estar mirando específicamente el último párrafo. No sé cuántos de ustedes se recuerdan, hermano, que cuando comenzamos con el capítulo 20 de la confesión de fe, dijimos que lo íbamos a dividir en 3 partes, para que pudiéramos comprender en todo el capítulo de una mejor manera. Y lo primero que vimos del capítulo 20 fue la necesidad de la revelación del Evangelio. ¿Quién de ustedes puede decirme por qué necesitamos la revelación del Evangelio? ¿Para ser salvos? ¿Por qué más? Hay un concepto teológico que es importante que quiero que usted se lo grabe. ¿Por qué necesitamos una revelación como la revelación del Evangelio? Para ser salvos, es correcto, pero hay una expresión que vimos. Al principio. Para creer, muy bien. Pero ¿se acuerdan, hermano, que dijimos que la revelación del Evangelio se hace necesaria porque la revelación general de Dios a través de la naturaleza no puede salvarnos? Es suficiente, ¿para qué? Para condenar al hombre, pero no es suficiente para salvar al hombre. Por eso se hace necesaria la revelación del Evangelio. También vimos la soberanía de Dios en la revelación del Evangelio. Con relación a esto, hermano, con relación a este capítulo, yo creo que este es uno de los puntos en los que batallamos a veces más, por muchas razones. Pero es algo interesante e importante que usted y yo necesitamos recordar como cristianos, es que Dios nos hizo conocer el Evangelio. Dios nos concedió ver la gloria de Cristo en su palabra, porque Él quiso hacerlo. Él no vio nada en ti
y en mí que lo haya motivado a escogerte para salvación. Él te escogió porque sencillamente a Dios le plació salvarte. Y esto es importante para nosotros, no solamente, o sea, por dos razones. Una, para nosotros poder entender cómo es que Dios salva a los pecadores. Porque eso nos va a guardar de nosotros hacer piruetas, ¿verdad? Tratando de traer a la gente. Saber que Dios soberanamente, ¿sabe?, salva al quien Él quiere salvar, nos va a guardar también del desánimo. Al ver quizás nuestras familias que no son cristianas, le predicamos, y nosotros cuando entendemos que Dios es soberano, que cuando Él quiere salvar, Él salva, eso nos da paz y nos da gozo porque nosotros descansamos en la soberanía de Dios. ¿Qué va a decir algo, hermano? Sí, que Dios nos salvó desde antes de la fundación del mundo, las personas que van a ser salvos, Él ya sabe. Dios los escogió ante la fundación del mundo, y como dice también una cosa muy importante que dice la confesión de fe, nuestra confesión de fe, es que el número de las personas que Dios ha escogido para salvar ante la fundación del mundo, ese número no puede aumentar ni puede disminuir. Y usted se preguntará, entonces, ¿por qué predicar? Si al final los que van a ser salvos como quieran. Bueno, la razón por la cual nosotros predicamos no es para obtener resultados. La razón por la cual nosotros predicamos es por obediencia a Cristo. Porque Él dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Lo que a nosotros como iglesia nos corresponde saber es que Dios es suficiente para salvar. Y que Él nos ha encomendado una tarea. El resultado le corresponde a Dios. A ti y a mí no nos corresponde saber a quién Dios ha elegido para salvación. Por eso, hermano, nosotros predicamos, porque sabemos que si hay una obra que nunca va a fracasar, es la obra misionera de la iglesia. Porque Dios ya ha escogido a quien nos va a salvar. Y en el tiempo de Dios, esas personas, Dios las va a traer de muerte a vida a través de la predicación de Dios. Y quizás, y otra cosa, hermano, muy importante con relación a esto, es que quizás dentro de las iglesias hay personas que cuando escuchan esto dicen, bueno, yo voy a la iglesia realmente porque quiero ir, pero yo realmente no creo. Yo voy quizás porque no tengo otro lugar donde ir, o porque voy obligado por mis padres, qué sé yo, cuántas razones. Esta verdad no te debe llevar a ti a pensar, porque yo no creo, eso es señal de que Dios no me ha elegido, porque eso tampoco te corresponde a ti. Dios en su tiempo trata con cada persona conforme su voluntad. La iglesia, hermano, la historia de la iglesia está llena de ejemplos de pastores misioneros que han ido a predicar y han pasado décadas predicando el evangelio y se han muerto y no han visto el fruto de su trabajo. Y viene otro detrás, hermano, a recoger ese fruto. Porque Dios, el propósito de Dios con esos misioneros, con esos pastores, era sembrar la semilla. Dios, trajo a otros que recogieran el fruto. Pero ese hombre, hermano, esto es súper importante. Porque nosotros somos muy dados a pensar que el éxito de la iglesia depende de los números. Si una iglesia es pequeña en número, es una iglesia que ha fracasado en impactar a la sociedad. Eso es lo que nosotros pensamos. Pero el éxito de una iglesia no está, repito, no está en la cantidad de personas que tenga. El éxito de una iglesia está en la fidelidad de esa iglesia a la palabra de Dios. No importa cuán grande o cuán pequeña sea, sino la fidelidad a la palabra de Dios. Y es cierto, la palabra de Dios dice que el que siembra y el que cosecha con la misma cosa. Y Dios es el único que da el crecimiento. Dios es el que da el crecimiento. Muy bien, hermano. Ahora bien, hermano, la otra razón por la cual este punto es tan importante, la soberanía de Dios en la revelación del Evangelio, es, hermano, porque eso nos ayuda a nosotros a tener una mejor comprensión del Evangelio. Cuando yo sé que Dios me salva soberanamente a mí, eso va a producir en mí no orgullo,
ni vanagloria. Porque ¿qué vio Dios en mí para salvarme? Nada. Esta verdad lo que provoca en el corazón del verdadero cristiano es una genuina adoración y gratitud a Dios, el Padre, por haber enviado a Dios el Hijo y por haber enviado a su Espíritu Santo a habitar en nosotros. Por la sencilla razón de que a Él le fascina. Amén. Amén. Eso, hermano, eso es razón suficiente para nosotros adorar a Dios, no cansarnos de adorar a Dios y proclamar su grandeza. Cuando nosotros miramos alrededor nuestro y vemos cómo el mundo se va deteriorando y cómo el hombre se va hundiendo en su propio pecado y reflexionamos, de ahí Dios me sacó. Yo te pregunto, no hemos de alabar su nombre, aunque no tengamos más nada, aunque no tengamos salud, aunque no tengamos dinero, aunque no tengamos lo que nosotros queremos tener de este lado de la eternidad, si tenemos a Cristo, eso es suficiente. Amén. Él es nuestro contentamiento. Él es, hermano, como dice el libro de Cantares, el amado de nuestra alma, porque Él nos amó primero. Amén. ¿Y por qué nos amó? Porque Él quiso amar. Yo, por eso, hermano, cuando usted se sienta tentado, usted venga a la iglesia, al templo, y usted no tenga ganas de alabar al Señor porque usted cree, porque obviamente la semana que pasó fue muy difícil para usted, y usted no tiene ganas de alabar al Señor, mira a Cristo. Mira a Cristo en la gloria, en el esplendor de su gloria, en la palabra. Recuerda que Él te salvó. Amén. Y que por difícil, como veíamos en la escuela dominical en la mañana, por difícil que sean tus circunstancias, lo bueno es que esas circunstancias son temporales. Pero tú y yo en Cristo tenemos una herencia reservada en los cielos. Amén. Es por eso que el libro de Apocalipsis termina diciendo, el Espíritu de la iglesia dice, este mundo nada te puede ofrecer, solamente Cristo te puede satisfacer. Amén. Amén. Okay. Ahora, hermano, lo que vamos a estar viendo esta noche es la suficiencia de la revelación del Evangelio. La suficiencia de la revelación del Evangelio. Quiero, amados hermanos, que veamos lo que dice la confesión de fe en el capítulo 4, en el párrafo 4 del capítulo 20. Dice así, aunque el Evangelio es el único medio externo para revelar a Cristo y la gracia salvadora, y es como tal completamente suficiente para este fin, para que los hombres que están muertos en sus delitos puedan nacer de nuevo, ser vivificados o regenerados, es además necesaria en toda alma una obra eficaz e insuperable del Espíritu Santo. Con el fin de producir en ellos una nueva vida espiritual. Sin esta, o sea, sin la obra sobrenatural del Espíritu Santo, sin esta, ningún otro medio puede efectuar su conversión a Dios. Entonces lo que vamos a hacer, hermano, es que vamos a desmenuzar esto para que ustedes lo puedan comprender mejor, porque es un párrafo bien largo. Ahora, mira lo que dice. Aunque el Evangelio es, ¿qué cosa? El único medio externo. Esta expresión es muy importante. El Evangelio es el único medio externo para revelar a Cristo y la gracia salvadora, y es como tal completamente suficiente para este fin. ¿Para qué fin el Evangelio es suficiente? Para revelar a quién? A Cristo y la gracia salvadora. No necesitamos otra cosa, solamente el Evangelio. Y esto, hermano, lo primero que este párrafo que vemos, que sacamos de este párrafo, es, hermano, el carácter exclusivo del Evangelio. Dice, hermano, que el Evangelio es el único medio externo para revelar a Cristo y la gracia salvadora. No hay otro medio, hermano, que revele a Cristo fuera del Evangelio. ¿Y por qué eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta?
Por muchas razones. Y estas razones las hemos dicho en otras ocasiones, pero se las voy a repetir para que usted pueda entender la importancia de esto. La única manera, el Señor Jesucristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La única manera, la vida eterna, hermano, es conocer a Dios a través de Cristo. Eso es lo que Jesús está diciendo. No es que está haciendo una distinción, hermano, de dioses. O necesito conocer a Dios y además de eso necesito conocer a Cristo. No es eso lo que Jesús está diciendo. Lo que Jesús dice es, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, porque nosotros solamente podemos conocer a Dios a través de Cristo. Esto lo sabemos porque el Evangelio de Juan en el capítulo 1 dice de la siguiente manera, a Dios nadie lo ha visto jamás, pero el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La única manera de nosotros conocer a Dios es a través de la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, que se hizo Dios y habitó entre nosotros. También se hizo hombre, perdón. También, hermano, el mismo Señor Jesucristo dijo, nadie conoce al Padre, escucha bien, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Se ha leído ese pasaje, hermano? Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, Cristo, hermano, es el único medio, no hay otro medio para nosotros poder conocer a Dios y ser salvos. La gracia salvadora de Dios se hizo visible en la segunda persona de la Trinidad cuando Cristo se encarnó. Eso es lo que Juan en el capítulo 1 de su Evangelio nos enseña. Ahora bien, esa es la primera razón por la cual esto es importante. Y la otra razón por la cual la exclusividad del Evangelio para la salvación es súper importante es porque esta verdad guarda a la iglesia de secularizarse. Cuando nosotros, hermanos, y este ejemplo lo hemos visto muchas veces, si nosotros, la tendencia normal, natural de nosotros, es que si queremos, hermano, atraer a los jóvenes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar cosas que interesen a los Buscar jóvenes. cosas que le interesen a los jóvenes. Y usted escucha, hermanos, por decirlo de alguna manera, usted escucha disparates como este. No, es que el Evangelio, la predicación de la palabra es demasiado para los jóvenes. Ellos no lo entienden. Eso es para gente adulta. Entonces nosotros nos hemos buscado alternativas. Queremos darle música que a los jóvenes les guste. Queremos entretener con luces y traemos payasos a la iglesia para que entretengan a los jóvenes. Y no sabemos, hemos ignorado, hermano, que ese camino lo que va a llevar a los jóvenes es a una eternidad sin Cristo. Porque no es a través de payasos, ni de luces, ni de entretenimiento que Dios, hermano, que Cristo revela al Padre. Es a través del Evangelio. Los niños y los jóvenes no necesitan que nosotros le demos entretenimiento. Porque la iglesia no es un circo. La iglesia es el pueblo de Dios, redimido por la sangre de Cristo. Cuando nosotros como iglesia entendemos eso, porque lo otro es, hermano, que cuando la iglesia no crece como nosotros queremos que crezca, nosotros queremos innovar. Hermano, déjame decirle algo. Nosotros podemos hacer cualquier cosa. No es malo hacer hot dog allá afuera en el parque para que la gente conozca la iglesia, siempre y cuando el hot dog sea solamente un medio para todo aquel que vaya allí a comerse el hot dog pueda escuchar el Evangelio. Porque no es el hot dog ni el barbecue lo que lo va a salvar, es Cristo. Y eso, hermano, es importante para nosotros como iglesia. La exclusividad del Evangelio para la salvación. Porque no hay otro medio. El único medio externo para revelar a Cristo y la gracia salvadora es
el Evangelio. Ahora bien, hermanos, mira estos textos bíblicos conmigo. Un hermano va a buscar 1 Corintios capítulo 1, verso 20. Otro hermano va a buscar Romanos 10, 14. Y otro hermano va a buscar Hechos 4, 12. Primero Corintios capítulo 1, verso 20 al 24. Amén. ¿Quién lo quiere leer, hermano? Donde está el sabio, donde él escriba, donde es polemista de este siglo, no ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Amén, hermano. Fíjate lo que dice este pasaje, hermano. Vamos a ir despacio. Dice, ¿dónde está el sabio? Hermano, recuerden, cada vez que usted lea la Biblia, nosotros los creyentes debemos leer la Biblia teológicamente. Y debemos, hermano, eso significa que cuando usted lee la Biblia, usted va a ver qué es lo que el texto te dice acerca de Cristo, porque la Biblia es acerca de Cristo, pero también, cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que, en nuestra mente, hermano, van a venir cuando leemos un texto determinado, otros textos van a venir a tu mente, porque tienen que ver, porque la Biblia, hermano, aunque está compuesto por 66 libros, es un solo libro, un solo tema unificador, que es Cristo y la obra de redención. Ahora, mira lo que dice Pablo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pablo está diciendo que la sabiduría del mundo es necedad. Dice, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. La razón por la cual la sabiduría del hombre, del mundo, es necedad, es porque el hombre no puede conocer a Dios por su propio razonamiento. ¿Por qué? Porque el pecado ha afectado la capacidad del hombre de poder entender a Dios por sí mismo. El hombre puede ser muy inteligente, pero es necio porque no puede comprender a Dios. La sabiduría verdadera es poder conocer a Cristo. Ahora bien, ¿qué es lo que dice el Salmo 14? Verso 1. ¿Quién me recita el Salmo 14, verso 1? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Romanos capítulo 1, el pasaje que acabamos de leer, dice también, profesando ser sabios, se hicieron necios, porque cambiaron la gloria de Dios por la gloria del hombre. Adoraron a la criatura en vez del Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. El mundo, hermano, ¿cómo decir esta palabra? El mundo, hermano, se enorgullece de su sabiduría, pero en verdad son necios porque no pueden entender a Dios. Nosotros, los creyentes que estamos aquí, éramos necios también. Pero hoy somos sabios, no porque somos más inteligentes, sino porque Dios ha abierto nuestros ojos para nosotros poder ver la gloria de Cristo en su palabra. Amén. Y ser sabios, y ser salvos. ¿Sí lo puede ver, hermano? Ahora bien, mira, seguimos leyendo, dice, verso 21, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría,
agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Este es un versículo que nosotros leemos muy fácilmente y podemos perder de vista lo que está diciendo ahí. Lo que Pablo está diciendo no es que la predicación es algo necio. Lo que Pablo está diciendo ahí, que a Dios le agradó salvar a los creyentes por un medio que el mundo considera una necedad. El inconverso, hermano, considera que la predicación de la palabra es algo necio, algo aburrido. Amados hermanos, el inconverso se sienta a escuchar un mensaje, lo va a encontrar aburrido, lo va a encontrar tedioso, porque sus ojos han sido velados por su pecado y por el Dios de este siglo, para que no vean a Cristo en su gloria y en su palabra. Y por eso ellos consideran que la predicación es una necedad. Pero lo más terrible del caso es que nosotros los cristianos muchas veces pensamos también que la predicación es algo necio. Por eso ya hoy no queremos predicar en las iglesias. Por eso la mayoría de las iglesias hoy, un sermón si te dura 25 minutos, es mucho. Y hemos cambiado el estilo para agradar al mundo. Y ahora queremos hacer la predicación esto es una conversación. Ustedes ven que los pastores muy bonito, ¿verdad? Se sientan en una silla, tienen una mesita, tienen su Biblia y vamos a conversar. Déjame decirte algo, hermano, la predicación no es una conversación. Porque cuando la palabra, esto no es una negociación, hermano. El pastor, la tarea del pastor es pararse y con la autoridad dada por Dios, proclamar la palabra de Dios. Y eso no tiene negociación, hermano. La tarea de un pastor es pararse, aunque el mundo piense que es una necedad, aunque el mundo piense que es aburrido, la tarea del pastor es pararse en el púlpito y decir, así ha dicho el Señor. Arrepentidos y creed en el Evangelio. El pastor ha sido llamado a abrir la palabra de Dios, leerla y explicarla. Y eso no se hace en 20 minutos. Pero nosotros lo hemos cambiado porque creemos que es como el mundo. También nosotros muchas veces pensamos que es una necedad. Oye, la predicación ya está fuera de moda. Ahora lo que mueve las masas es hacerlo como un estilo de conversación. No, mi hermano. Porque dice la Biblia que a Dios le agradó salvar a los hombres, a los que creen, por medio de aquello que el mundo cree que es una tontería. La predicación del Evangelio. Es lo que dice Pablo. Mira cómo dice, hermano. Porque, verso 22, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Por qué Pablo predica a Cristo crucificado? Porque solamente el poder del Evangelio puede salvar a los pecadores. Cuando la palabra de Dios es expuesta fielmente, amados hermanos, es como abrirle la jaula a un león y soltarlo. Dice Pablo, hermano, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. La palabra de Dios es poderosa en sí misma. Por eso Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Por eso que muchas veces nosotros decimos también en nuestra iglesia, hermano, cuando los jóvenes, los niños encuentran aburrido el mensaje, no quieren oír un mensaje, es porque están muertos espiritualmente. Están muertos espiritualmente. No lo ven, hermano. No le ven, no le encuentran sentido. Porque están muertos. Y es la mayor evidencia de lo que ellos más necesitan es continuamente ser expuestos a la palabra de Dios. Mi amada iglesia, déjame decirte algo. Nuestros tiempos están en las manos de Dios. Y Dios sabe el tiempo en que yo voy a ser pastor de esta iglesia. Pero el día que Dios me lleve a otro lugar, yo prefiero, hermano, que usted
me recuerde como hoy ese pastor que siempre repetía lo mismo y dale con lo mismo. Yo prefiero que tú me recuerdes de esa manera y que tú nunca puedas decir, mi pastor nunca me advirtió, nunca me enseñó qué es lo que dice la Biblia acerca del Evangelio. Y por eso yo te repito, padre cristiano, lo que tu hijo más necesita es ser expuesto a la palabra de Dios. Exponerlo a esa palabra. Lo que tu hijo más necesita es que tú le prediques en tu casa, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando te duermas, cuando se esté comiendo los tacos, predícale a ti. Porque Cristo es el único que lo va a salvar. Amén. Amados hermanos, y esto te lo voy a repetir una y otra vez. Mi único objetivo es predicarte a Cristo crucificado, porque solamente Él te puede salvar, a ti y a tus hijos. Dice la Biblia, verso 24, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer Romanos 10:14. ¿Quién quiere leer Romanos 10:14, hermano? Amén. Fíjate cómo dice el texto. Gracias, Judith. Mira lo que dice el texto. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Hermano, dice la Escritura, en la promesa dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y el verso 13, Pablo está citando al profeta Joel. El profeta Joel habló, Dios habló a través del profeta y dijo, todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Qué necesita el hombre para ser salvo? Invocar el nombre del Señor. Y dice Pablo en el verso 14, pero ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Quién les predique qué cosa, hermano? Cristo, a Cristo crucificado y aquel que venció la muerte y resucitó al tercer día. Amados hermanos, Pablo dice, vamos a leer la última parte, ¿y cómo oirán sin haber? Fíjate que Pablo nos dice, ¿quién los entretenga? ¿Verdad que no dice eso? No dice eso, hermano, dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Porque el Evangelio, hermano, estos versículos resaltan el carácter exclusivo del Evangelio para la salvación del pecador. La suficiencia del Evangelio para salvar radica en su carácter exclusivo, no hay otro. Y a la vez esto también es importante, porque hoy entre muchos grupos cristianos usted se va a dar cuenta de dos cosas. Hay como dos lemas. ¿Sí saben lo que son lemas, verdad? ¿Cómo decir otra palabra? ¿Sí saben lo que es un lema, verdad? ¿Sí? Ok. Y uno es este. Predica y si es necesario, usa palabras. Amados hermanos. Atribuido a Francisco de Asís. ¿Cómo? Atribuido a Francisco de Asís. Francisco de Asís, gracias. Digo eso, pero eso se ha hecho muy popular en la iglesia hoy. Predica y si es necesario, usa palabras. Amados hermanos, no hay manera de nosotros predicar si no usamos las palabras. Y es a través de esa predicación que Dios salva a los pecadores. Y el otro lemita que se ha hecho tan famoso en las iglesias contemporáneas es este. Por ejemplo, esta es una iglesia donde usted pertenece antes de creer. Eso es pura herejía. Eso salió, hermano, del mismo infierno.
Porque usted no puede pertenecer a la iglesia si antes usted no cree en Jesucristo. Y para usted poder creer en Jesucristo, tiene que oír de Jesucristo. Y para que usted pueda oír de Jesucristo, la iglesia tiene que predicarle el evangelio. Con palabras. Usted puede pertenecer a un club si paga una cuota mensual. Pero la única manera de pertenecer a la iglesia de Cristo es creyendo el evangelio, arrepintiéndonos de nuestros pecados y confesando a Jesús como Señor de nuestra vida. Hermano. La otra cosa que también hizo mucho últimamente fue que ha habido muchos funerales aquí en el pueblo y he asistido a uno, no a todos. Y en México también he ido, pero los que dicen, los sacerdotes dicen, ahorita mismo esta persona ya está entrando al cielo. Y digo yo, pero todas las personas que están, o sea, no nomás aquí, allá en México también, y hemos ido a la ceremonia y todo de que se hace para el difunto, y ahorita mismo está Dios abrazándolo y él lo está recibiendo ya en el cielo. A todos, no importa quién sea, pero ahí ya Dios lo está recibiendo en el cielo. Allá está con nuestro Dios. Pues, o sea, nosotros creemos por fe, pues, y por las escrituras, pues que un día nos traiga con el Señor, pero le digo yo que ¿cómo es esa cosa que...? Como dice el hermano que es el Señor Jesucristo, en aquel día muchos le dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos nuevas lenguas. ¿Y qué le debe responder a Cristo? El Señor, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Porque para usted poder ser, y esto es muy importante, hermano, porque de la misma manera que hay católicos que creen que son salvos por simplemente ser católicos y van a pasarse toda una eternidad, a menos que Dios los rescate y los traiga a la salvación, todos los católicos romanos, a menos que se arrepientan y crean en el único Dios verdadero, van a pasar una eternidad en el infierno, sin excepción. Porque ellos tienen un evangelio diferente del de la Biblia. Eso no lo decimos nosotros, eso está comprobado en la historia y está comprobado por la misma escritura. A menos que ellos se arrepientan, ellos no van a tener herencia en el reino de Dios. Porque no hay padre, no hay sacerdote, no hay papa que te haga entrar en el cielo. Solamente hay un camino, solamente hay una puerta. Y ese es Jesucristo. Amén. Pero de la misma manera que hay católicos que todos los católicos están en esa condición, de esa misma manera hay muchos cristianos que están en la misma condición de los católicos. Que creen que porque se bautizaron en una ocasión o porque repitieron una oración, ya tienen la salvación garantizada. Y van ahí, cuando Cristo venga o el día final llegue, ellos van a ir, cuando estén delante de Dios, ellos van a entrar al cielo y van a decir, Señor, yo soy salvo porque yo era miembro de la iglesia bautista. Y Dios va a abrir un libro, a ver, ¿cuál iglesia bautista? La primera de Dallas. Ya me ven. Sí, tu nombre está aquí. Es una exageración, pero que quiero hacer un punto. Muchos creen que son salvos porque se bautizaron, porque un día repitieron una oración, pero de lunes a sábado viven como si Dios no existiera. Ni siquiera se bautizaron, repitieron una oración, pero ni siquiera leen la Biblia en la semana. Ni siquiera oran, porque no tienen necesidad de hacerlo. Y viven su vida como si Dios no existiera. Pero ellos creen que son salvos, pero solamente hay un camino para la salvación. Y es creer en el Señor Jesucristo. Y creer implica, hermano, saber que solamente Cristo te puede salvar. Y descansar solamente en Él para tu salvación. No en tus buenas obras, no en tu religiosidad, sino solamente en Cristo. Amén. Eso es creer para salvación. Amén. Y dice la Biblia, hermano, que solamente el que cree se arrepiente de su pecado. Que arrepentirnos de nuestro pecado, hermano, implica abandonar nuestro pecado. Si yo le choco el camión a Osvaldo, digo, Osvaldo, perdóname, hermano, me arrepiento de haberte chocado el camión. Pero Osvaldo me perdona. Pero si yo solo vuelvo a chocar, No estoy tan arrepentido. realmente no estoy tan arrepentido. ¿Verdad, Osvaldo? Dice Osvaldo, no tiene que parar. Muy bien. El arrepentimiento implica abandonar el pecado.
solamente, hermano, si creemos y nos arrepentimos y confesamos a Jesús como Señor de nuestra vida, seremos salvos. No hay otra manera. Y la razón por la cual lo único que tú y yo tenemos que hacer es eso, es porque ya Cristo lo hizo todo. Amén. Él dijo en la cruz del Calvario, consumado es. Amén, hermano. Okay. ¿Quién quiere leer Hechos 4:12? Isabel. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. En ningún otro nombre hay ¿qué? Salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Una vez más, estos textos hablan de qué, hermano? De la De exclusividad. la exclusividad del Evangelio de Jesucristo para salvación. No hay otra cosa. Es por eso que es ahí, hermano, en este carácter exclusivo del Evangelio, donde radica la suficiencia del mismo para salvar. Ciertamente, todos los caminos te pueden llevar a Roma, pero solamente hay un camino que te va a llevar a la salvación, y ese camino es Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Okay. Es por eso que nuestra confesión, hermano, dice, y es, o sea, el Evangelio como tal, completamente suficiente para este fin. ¿Para qué fin? Para revelar a Cristo y la gracia salvadora. Ahora bien, el Evangelio, hermano, es suficiente para salvar. Este versículo, Romanos 1, 16 al 17, vamos a buscarlo un momentico, hermano, para leerlo nuevamente. Romanos capítulo 1, versos 16 al 17. Amén, hermano. ¿Quién lo quiere leer? Martincito. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for the salvation to everyone who believes, first and also the Greek. For it is the righteousness of God in faith, from faith to faith, as it is written, but the righteousness man shall live by faith. Amén. Fíjate lo que dice Pablo, hermano. No me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo, ¿quién? El que cree. El que cree. De todo el que cree. Del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando nosotros leemos este pasaje, hermano, nosotros lo que tenemos que hacer, ¿sabes? Estos pasajes son pasajes como estos nos mueven a continuamente predicar el Evangelio. Porque el Evangelio, hermano, no es el resultado de la iglesia. Y quiero enfatizar en esto. El Evangelio no es el producto de la iglesia. El Evangelio no surge de la iglesia. No es la iglesia la que diseñó el Evangelio. No fue que los apóstoles dijeron, vamos a ver qué método usamos para manipular a la gente y hacer aquí el club de los nazarenos o el club, ¿verdad?, de los cristianos. No, hermano, la iglesia no hace el Evangelio, es el Evangelio quien forma a la iglesia, porque es poder de Dios. Y la iglesia está compuesta por hombres y mujeres que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Es por eso, por ejemplo, a manera de aplicación, que nosotros nos aseguramos, antes de aceptar a una persona como miembro de nuestra iglesia, nos aseguramos dentro de nuestras posibilidades de que esa persona sea salva, de que esa persona entienda el Evangelio. Porque nosotros no queremos ni engañarnos a nosotros, ni queremos engañar a las demás personas. Por lo mismo que decía ahorita, personas que piensan que porque llevan 20 años en la iglesia o se bautizaron, son salvos, cuando realmente no lo son. Porque para pertenecer, hermano, a la iglesia local, primero hay que pertenecer a la iglesia universal.
Y para pertenecer a la Iglesia Universal de Cristo, tenemos que creer, arrepentirnos y obedecer su palabra. ¿Sí lo ves, hermano? Ahora, fíjate, hermano, que lo otro que quiero que veas es esto. La suficiencia del Evangelio para salvar está estrechamente ligada a la obra eficaz e insuperable del Espíritu Santo. Por eso que la confesión dice, para que los hombres que están muertos en sus delitos puedan nacer en toda alma una obra eficaz e insuperable del Espíritu Santo. Amados hermanos, para la salvación de un pecador, ¿cómo está el hombre sin Cristo? Muertos en sus delitos y pecados. Para que el pecador pueda nacer de nuevo. Bueno, para que el pecador pueda amar a Dios, tiene que nacer de nuevo. Y es por eso, hermano, que quiero decirlo de otra manera. Es por eso que, por ejemplo, aún muchos, hermanos, piensan que son salvos y no lo son. Cuando tú, hermano, descansas en algo que tú haces para ser salvo, esa es una expresión, o la mayor expresión, de rechazo a Dios. ¿Sí lo puede ver, hermano? Si una persona dice, yo soy salvo porque estoy en la iglesia los domingos y diezmo y voy a la visita, y sobre esa base que yo soy salvo, esa persona está abiertamente rechazando a Dios. Y la razón por la cual lo está rechazando es porque odia a Dios. Aun cuando sus palabras dicen, yo amo a Dios, realmente lo odian, realmente lo rechazan. ¿Verdad? Ahora bien, para que un pecador en esa condición pueda amar a Dios y buscar a Dios, es necesario el elemento externo, que es el Evangelio. Es necesario que se le predique el Evangelio, pero también es necesario que el Espíritu Santo de Dios lo haga nacer de nuevo. Lo regenere, le dé un nuevo corazón, le dé fe para que pueda creer, le dé el don del arrepentimiento. Déjame decirte algo. El milagro más grande que la iglesia, de la cual la iglesia puede ser testigo, no es que a un manco le salga el pie o la mano. ¿Sí? Hermano, el milagro más grande del cual tú y yo podemos ser testigos no es que de momento aquí empieza a caer oro del cielo. El milagro más grande o la manifestación de poder más grande no es que ahora nosotros aquí empecemos a caernos en el piso y nos ericemos. La manifestación de poder más grande, el milagro más grande no es ver una multitud de personas siendo sanas físicamente. El milagro más grande del cual tú y yo como iglesia podemos ser testigos es, hermano, ver a un pecador venir a Cristo. Ese es el milagro más grande. Por eso dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente hay gozo en los cielos. Porque cuando un pecador viene a Cristo, Dios lo traslada de muerte a vida, del dominio de Satanás al reino de su amado Hijo. Y eso solamente Dios a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo lo puede hacer. Y cuando nosotros, hermanos, vemos eso, somos testigos de eso, nosotros estamos viendo, hermanos, estamos siendo testigos de una resurrección. Amén. Espiritual. Amén. Y cuando eso pasa, la iglesia debe, hermano, glorificar el nombre del Señor. Amén. Gracias, Señor, gracias. Porque tú has tenido una vez más misericordia de otro indigno pecador y lo has traído a la vida. Amén. Ese es el mayor milagro por lo cual nosotros debemos orar constantemente. Señor, déjanos ver tu gloria en la salvación de nuevas vidas. Concédenos ese privilegio. Hermano, Ajá. el rechazar a Dios es lo mismo que odiarlo. Sí, hermano. La razón por la cual lo rechazamos es porque lo odiamos. Es lo que dice Juan en el capítulo 3 del Evangelio. Vamos a buscar Juan capítulo 3, hermano. Y con este texto vamos a terminar esta noche. Juan capítulo 3. Y vamos a leer. ¿Cuál es el versículo más conocido de Juan capítulo 3? Juan 3:16. Eso se lo cantamos los niños. Se lo repetimos, ¿verdad? Y es un texto bien bonito.
Lo de Juan capítulo 3, lo único que sabemos es el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, yo quiero que tú mires el verso 17 en adelante. Dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por medio de qué? De Él. Una vez más, la exclusividad de Jesucristo, del Evangelio para la salvación. Y lo que el Señor está diciendo aquí, hermano, es que en su primera venida, Él no vino para condenar, Él vino para salvar. Dice, verso 18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué el pecador va a ser condenado? Porque no ha creído. Porque no cree. Ahora, el Señor nos va a explicar por qué es que no cree. Dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. La primera razón por la cual el mundo no cree, el hombre no cree, es porque el hombre, el ser humano sin Cristo, ama más el pecado que a Cristo. Ama más el mundo que a Cristo. Ama más el reino de las tinieblas que el reino de Dios. ¿Por qué? Porque están muertos en su pecado. Ahora, esa es la primera razón, pero fíjate el verso 20. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. ¿Por qué es que el hombre no cree? El hombre no cree porque ama las tinieblas. Y porque además de eso, al amar las tinieblas, Odia a Dios. Odia a Dios. De manera que cuando una persona dice, yo soy salvo porque yo hago buenas obras, o porque yo sencillamente voy, ¿sabe? Marco tarjeta el domingo, o marco tarjeta el miércoles, y yo por eso soy salvo. O yo soy salvo porque me bauticé. Esa persona está rechazando al único que puede salvarlo, que es Jesucristo. Porque su confianza no está en Cristo, sino que está en sus obras. Porque él en lo profundo de su corazón cree que sus obras son suficientemente buenas como para salvarlo. Él no necesita a Cristo. Y esa es una expresión de rechazo a Cristo. Aunque con la palabra decimos, oh, yo amo a Cristo. Yo voy a la iglesia. Yo voy a la iglesia, o yo salgo en obras misioneras y ayudo a las personas. Esa persona, porque dice la Biblia, ¿usted sabe cómo Jesucristo llama a ese tipo de personas? Hacedores De iniquidad. de maldad. Por eso, hermana, o sea, todo aquel, hermano, y esta tiene otra versión, y es la siguiente: todo aquel que se llame cristiano y conscientemente esté viva de una manera que contradiga la Escritura, está rechazando a Cristo. ¿Por qué? Porque en el fondo de su corazón odia a Cristo. Y no estoy hablando de hermanos que quizás porque aquí todos pecamos. Estoy hablando de personas que saben lo que la Biblia dice, pero abiertamente ellos dicen no quiero hacerlo. Esa persona está abiertamente en rebeldía con el Señor. Pero sin embargo, con palabras dice, yo lo amo. Por eso Cristo los llama hacedores de maldad. Amados hermanos, hasta aquí hemos visto la suficiencia, hermanos, del Evangelio. Descansa sobre la suficiencia del Evangelio para salvar. Descansa en dos pilares. El primer pilar es el cual, el carácter exclusivo del Evangelio. No hay otro mecanismo. El factor externo es el Evangelio. Y el segundo pilar sobre el cual descansa la eficacia y la suficiencia del Evangelio para salvar es, hermano, la eficacia de la obra insuperable
del Espíritu Santo en la vida de un pecador. Es por eso que cuando Jesús le dice a Nicodemo, ¿saben la historia de Nicodemo, verdad? Este hombre maestro de la ley, que le dice a Jesús, viene a Jesús de noche, empieza a conversar con Jesús y Jesús lo mira y le dice, Nicodemo, a menos que tú nazcas de nuevo, tú no puedes entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo, que le dijo, ¿cómo es posible que un hombre viejo ya vuelva a meterse en el vientre de su madre? Y Jesús le dijo, Nicodemo, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Ok? ¿Y qué es lo que es nacer de nuevo? ¿O cómo nacemos de nuevo? El mismo Cristo le dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios, o no puede entrar al reino de Dios. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Cuando Jesús dice, el que no naciere del agua, no está hablando del bautismo, porque el bautismo no salva. Cuando Jesús dice, el que no naciere del agua, está hablando, hermano, del que el que no naciere de la palabra de Dios. Porque Tito, y eso vamos a ver más adelante, el próximo domingo, Tito dice que hemos sido lavados por el agua de la palabra. Lo que Jesús le dice a Nicodemo es para nacer de nuevo, para entrar al reino de Dios, ¿qué necesita Nicodemo? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, ¿qué necesita? Nacer, eso es algo que solamente el Espíritu de Dios lo hace exclusivamente a través de la palabra de Dios. Es por eso, hermano, que Jesús también dice, la palabra del Señor dice en Juan capítulo 1, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, estos no son los que nacen de voluntad humana, sino que nacen por la voluntad de Dios. Porque nosotros no podemos hacernos cristianos a nosotros mismos. Yo no te puedo declarar cristiano. Yo puedo tratar de moldear tus hábitos. Yo te puedo dar una lista, tú quieres ser cristiano, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Acuérdate, asegúrate de venir a la iglesia todos los días o todos los domingos. Yo puedo tratar de hacer eso. Y puedo tratar de moldear tus hábitos, tu conducta. Pero solamente el Espíritu de Dios, que es la tercera persona de la Trinidad, a través de la palabra de Dios, que es suficiente, inerrante e infalible, te pueden hacer nacer de nuevo. Amén. Por eso, si usted está aquí en esta tarde y usted no ha nacido de nuevo, ora a Dios y dile, Señor, ten misericordia de mí. Amén. Y sálvame. Hazme nacer de nuevo. Amén. Amén, hermano. Amén. Quiero invitarle a que se ponga en pie y vamos a terminar en oración. Hermano Joel nos va a despedir en oración en esta tarde. Señor Padre nuestro, tú que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor. Te damos gracias porque nos estamos llenando de tu evangelio, Señor, para formarnos, para fortalecernos en ti, Señor. Amén. Gracias te damos por todo, Señor, porque Amén. tú eres único, Señor. Amén. Cuando tú enviaste a tu Hijo para que nosotros fuéramos justificados ante tu presencia. Amén. Gracias te damos por todo, por este momento, Señor. Y bendice a cada uno de los hermanos que estaban hoy. Amén, Señor. Como los que no pudieron venir. Sí, Señor. Oh Dios, te damos gracias por todo, Señor. Sí, mi Dios. Danos vida, danos fuerza, Señor. Amén. Que estemos de regreso en casa todos y que la semana entrante todos sigamos tus lineamientos, Señor. Glorificarte, Señor. Nos dirijas en todo momento. Amén. Gracias te damos, Señor, por todo. Amén. Por tu Hijo amado. Sí, Señor.